se irán viendo en el transcurso del día. Es importante que hagan de una vez la práctica del curso y después empiecen con las tareas, porque si hay dudas nos comunicamos, ya sea vía grupo, hay un foro de dudas, porque este tema es muy importante. Y entonces no quiero que porque estén pendientes al examen me descuiden el tema. Ok, o sea, ya ustedes se saben eso, si quieren dar después un repasito el día antes, pero estos días dedíquenselo por favor a la parte de asentamientos. Entonces, nada, vamos a iniciar seguido, que ya estamos un poquito pasados de hora. Todos nombre y matrícula en el chat, ¿verdad? Y ayer lograron enviar el asunto de Bucinés. Sí, profe. Ok, perfecto. Trabajaron con, ¿verdad? Bucinés para carga rectangular, que lo vamos a aplicar también la teoría de Bucinés para calcular el incremento de presión en cualquier profundidad aquí en los ejercicios de asentamiento. Por eso yo les decía que era importante manejar aquello antes de entrar en este tema. Entonces hoy vamos a hablar de una parte muy importante que son los hundimientos, las deformaciones debajo de cimentaciones superficiales, ya debajo de pilotes. Es un tema que lo van a abordar en fundaciones, ¿verdad? Aquí nuestro objetivo es que usted sepa, ¿verdad? O pueda evaluar una de las respuestas, ¿no? Ante un estado de cargas. O sea, para que se produzca deformación o hundimiento, el suelo debe recibir un incremento de presión, es decir, debido a una carga externa. El peso propio no produce asentamientos. Ahora, ya nosotros habíamos comentado que ese esfuerzo, que es el que produce asentamiento, que manda la zapata, va a ir disminuyendo con la profundidad. Entonces, en ese sentido, hay una profundidad hasta la cual los esfuerzos son capaces de provocar asentamiento, es decir, que son considerables. Esa profundidad es la llamada profundidad activa de asentamientos. Es decir, que, como vamos a ver ahora, cuando el esfuerzo llegue a valores mínimos, porque ya dijimos que si usted, por ejemplo, aplica Bucinés en distintas profundidades, a 2 metros, a 3 metros, y va aumentando, va a llegar a un punto, va a llegar a una profundidad en la cual esos esfuerzos ya andan en un orden de un 10% del aplicado. Ya de ahí en adelante, el esfuerzo se dice que es despreciable. Entonces, ¿dónde usted encontró ese esfuerzo que anda más o menos un 10%? En 7 metros. Bueno, pues esa sería entonces la profundidad activa de asentamientos. Aunque hay métodos que son aproximados, que le pueden dar, digamos, una idea de entrada de esta profundidad. Y en base a eso vamos a establecer cuál es el espesor que se comprime en cada estrato de suelo. Entonces podemos así calcular los asentamientos de hundimientos y vamos a ver que hay asentamientos que ocurren a corto plazo durante el proceso constructivo y otros que ocurren a largo plazo. De manera que el asentamiento final a veces incluye los dos tipos de asentamiento, como es en el caso de los suelos granulares, ¿verdad? Pero ya en los suelos, perdón, los dos tipos son suelos arcillosos y ya en suelos granulares nada más tenemos deformaciones a corto plazo. Ustedes saben que si hay agua o aire en el volumen de vacíos de un material grueso, pues va a salir rápidamente, lo que no pasa con la arcilla. Entonces, antes de abordar, digamos, los asentamientos directamente, tenemos que enfocarnos en esa profundidad en la cual las deformaciones pueden existir, que es la profundidad activa de asentamientos. O sea, será aquel nivel dentro del suelo, aquella profundidad donde las deformaciones aún se producen, son considerables. Y lo que tenemos que tener claro es que la presión por peso propio no produce asentamiento, pero las cargas que manda las zapatas. Y ya estamos conscientes que si en el fondo de una cimentación, por ejemplo, yo tengo un valor de 50 toneladas por metro cuadrado y un Z igual 0, o sea, en el punto de contacto, en cualquier otra profundidad que no sea 0, sabemos que no van a llegar a los 50, va a llegar menos. Pero eso que llegue representa un incremento sobre la presión por peso propio a ese nivel. Entonces, la deformación va a producirse bajo la sumatoria de esas dos cargas, la carga de peso propio y la que manda la zapata. Y la que manda la zapata, ya sabemos que hay distintos métodos y uno de ellos es el de del Bucinés. mismo sabor.
ustedes manejar. Entonces, como le dijimos, ya ese esfuerzo sería mínimo en ese nivel, en la profundidad activa. Tenemos que ese esfuerzo inducido, por ejemplo, que hemos aprendido a calcular por Bustinés, andaría en 0.10 de W, de ese peso real, lo que yo les decía, tengo 50 toneladas, pero cuando en la profundidad, por ejemplo, donde los esfuerzos vayan ya por 5, el 10%, ya esa es mi profundidad activa de asentamientos. Hasta ahí es que se va a producir deformación. Entonces, ¿verdad? Podemos expresar esto también como que eso es 0.10 del incremento de carga máximo. Recuerden que el incremento de carga máximo es la carga distribuida en el fondo de la zapata. ¿Cómo podemos determinar esa profundidad? Ya ahora mismo comentamos que si yo me pusiese a calcular bucines en cada punto, a 1, a 2 metros, a 3 metros, va a llegar un punto, una profundidad, a partir de esas condiciones de carga, donde yo llegue a ese 10%. Pero imagínese usted, para calcular bucines, yo tengo que tener la carga, ¿verdad? Ya sea lineal, ya sea distribuida. Y muchas veces, ¿para qué yo necesito, por ejemplo, la profundidad de asentamiento? Si estoy evaluando ya un asentamiento a partir de un estudio de suelo, pues lo puedo tener ya esos datos. Pero a la hora del anteproyecto, cuando usted está estimando el costo, por ejemplo, del estudio de suelo, para yo estimar ese costo yo necesito esa profundidad. Porque si los asentamientos se hacen despreciables y el esfuerzo se hace despreciable, por ejemplo, es a 7 metros. Estoy poniendo un ejemplo. Yo no puedo venir y hacer un sondeo en menos de 7 metros. Si usted dirá, bueno, lo hago a 7, a 7.5, a 8, a 10. Yo tengo que cubrir esa profundidad. Yo tengo que ver qué tipos de suelo yo tengo hasta donde el esfuerzo es considerable. Entonces, para eso yo no me voy a poner a aplicar bucinés. En ese sentido, se han desarrollado métodos aproximados para saber más o menos por dónde anda esa profundidad. Uno de ellos, muy difundido, es el del ZA igual a 2B. Es decir, que si yo tengo la menor dimensión de la zapata, yo digo 2 por B, esa es mi profundidad. Tengo una zapata de 3 por 3, 2 por 3, 6. Ya yo sé que cerca de 6, quizá no 6 justamente, 6.5, pero anda por ahí. Ese es un método empírico bastante difundido y está basado en el caso circular de Bucinés, como vamos a ver ahora. Y hay otros métodos. Por ejemplo, este método empírico es siempre el más correcto cuando estamos hablando de plateas, de cimentaciones corridas o combinadas. O sea, sistemas de cimentación donde yo no puedo modelizar puntual. Ahora, si yo puedo modelizar puntual, si tengo una zapatita aislada y el área de construcción es grande, quizás entonces la fórmula de Trizag-Pett me conviene más. Ah, bueno, aquí me dio 6, pero aquí entonces me da 7. O sea, me da exactamente la más crítica. Aquí fíjense que este concepto de Trizag-Pett, que es el que aparece en el reglamento, por ejemplo, de obras públicas, dice que el esfuerzo inducido, o sea, que la profundidad activa de asentamientos, ¿dónde está esa profundidad? Donde se cumple que el esfuerzo inducido por la carga aplicada no supere el 10% de la carga por peso propio. Entonces, o yo tengo que hacerla por tanteo, tantear un Z, o igualarlo y despejar. Pero fíjense, yo necesito una carga P. Si no la tengo, tendría que hacer una estimación. Pero para fines, digamos, prácticos, no va a variar mucho, digamos, el rango de asentamiento si yo uso esta primera fórmula, que es el de 2B. Aquí en mecánica de suelo 2, a maneras de introducción, digamos, en el tema nos vamos a ir por este método aproximado, el empírico, ¿verdad? Que está basado, en este caso general, de la carga circular. Denme un minutito. Me gusta mucho, por favor. Ok, entonces seguimos. Déjame ver qué es lo que hay en el chat. Ah, bueno, son nombre y matrícula. Aquí, por ejemplo, Profe, este casi no me método. escucha.
Un momentito. ¿Me escucha mejor ahora? Sí, se escucha mejor ahora. Ok. Entonces, este método aquí de 2B sale precisamente, como les decía, del planteamiento aquí, planteando la fórmula en el caso circular. Recuerden que Lucinés decía cuál es el esfuerzo en el punto A, debajo del centro, por ejemplo, de un área circular distribuida. Y la fórmula, que es la misma fórmula, por ejemplo, del caso rectangular, aunque el W sub 0 está diferente, era W por W sub 0. Entonces, si estamos diciendo que el esfuerzo inducido en la profundidad activa debería ser un 10% de W, es como si igualáramos el W sub 0 a punto 10. Si yo igualo el factor de influencia a punto 10 y lo sustituyo en la ecuación, que es sencilla de buscar el W sub 0, que sería 1 menos 1 entre 1 más L sobre Z al cuadrado, todo elevado a 3 medios, expresando el radio como lo que es la mitad del diámetro, usted despeja a Z, más o menos Z anda por el orden de 1.5 el diámetro, redondeado a 2 veces T. Es decir, que de ahí más o menos se ha tomado y se dice, bueno, si el caso más general es el circular y vendría siendo que el factor de influencia es 0.10, pues la profundidad anda cerca de 2 veces T, de 2D, y ya, digamos, llevando eso a caso cuadrado rectangular, sería equivalente a 2D. Entonces, básicamente aquí en nuestro curso, como estamos en introducción, van a seguir trabajando ampliamente con asentamientos en fundaciones. Vamos a trabajar con el método aproximado o método empírico, y cada vez que tengamos que buscar la profundidad hasta la cual los asentamientos suceden, que es hasta la cual el esfuerzo es considerable, y cuando el esfuerzo es despreciable, cuando llegue a un 10%, es decir, antes de que el esfuerzo llegue a ese valor mínimo, entonces lo vamos a buscar con esa expresión. Z es igual, vamos a llamar ZA, ¿verdad? Que es profundidad activa, la vamos a buscar con esa expresión, que es bastante sencilla, simplemente tomar la menor dimensión del cimiento y si es cuadrada, ni modo, el B que tenga, por 2. Entonces vamos a visualizar un poco ese concepto. Aquí yo tengo, por ejemplo, que ustedes están viendo un cimiento superficial, una zapata de 4x3 sobre una arcilla de alta compresibilidad. Entonces, fíjense que de ahí hasta allá me dice que hay 10 metros del mismo material. Hay 10 metros de arcilla. Entonces, si yo quisiera saber hasta dónde voy a calcular la deformación, si yo digo, bueno, o hasta dónde llega la deformación, ¿verdad? La profundidad activa es igual a 2B, sería 2 por 3, 6. Es decir, que el H de esa arcilla, el espesor del estrato, son 10 metros. Pero si yo estoy diciendo aquí que las deformaciones llegan hasta aquí, porque los esfuerzos van disminuyendo, llegan aquí a 6 metros. Entonces, aunque el espesor del estrato sea 10, el espesor compresible, o sea, lo que se va a comprimir de esos 10 metros, son solamente 6. ¿Por qué? Porque ya aquí arriba, en ese punto de contacto, yo tengo el incremento de W máximo, ¿verdad? El W máximo, ya dijimos que eso es igual a W, que es el incremento de esfuerzo máximo. Pero ya aquí abajo, lo que yo tengo es un esfuerzo mínimo. El esfuerzo mínimo sería a punto 10, es igual a punto 10 del W, ¿verdad? Es decir, que yo tengo esa profundidad que me dio 6, donde el esfuerzo va a ir disminuyendo del valor máximo, que es igual a P sobre A, que es el que yo estoy aplicando, y va a ir disminuyendo, y más o menos, si hubiéramos aplicado, por ejemplo, Bucinen, sabemos que ya cerca de 6 metros de profundidad andarían cerca de un 10% de ese valor aplicado. Entonces, eso quiere decir que aunque esto se hunda aquí a nivel superficial, vamos a borrar todo lo otro porque se me van a confundir.
Aunque esto, yo tenga ahí, por ejemplo, ese hundimiento y usted vea, digamos, el hundimiento aquí a nivel superficial, es porque todo ese estrato se ha deformado. Es porque realmente en esos 6 metros ha habido un cambio en la relación de vacíos. Y no solamente un cambio en la relación de vacíos, como vamos a ver, hay incluso aplastamiento o deformación del mismo segmento, o fuga de agua o aire desde el poro. Entonces, al final tengo cambios en la relación de vacíos, no solo de ese punto, sino que yo puedo calcular la deformación ahí pegadito de la zapata o en cualquiera de esos puntos. Ahora, en cualquier punto entre 0 y 6, la deformación va a ir disminuyendo, porque va a ser, digamos, mayor aquí en este punto, porque donde llega más esfuerzo, tengo más deformación. Si yo les dijera, calcule la deformación máxima o el asentamiento máximo, ya usted sabe que es el que produce el esfuerzo máximo. Estoy pegado de aquí, en un Z0. Ahora, el esfuerzo, el asentamiento mínimo va a estar donde llegue el esfuerzo mínimo, que sería donde ya vimos que es en una profundidad de 6 metros. Y si no me dicen nada, pues yo trabajaría en un punto intermedio, porque si va disminuyendo, pues trabajo en un punto intermedio, que sería el asentamiento medio del estrato. Lo voy a calcular entonces en un punto medio. Entonces eso es importante, porque a veces nosotros, bueno, y hacemos el croquis, esto bajó aquí. Bueno, pero si eso se hundió ahí, la deformación no es porque está solo en ese punto, es porque todo el estrato se comprimió, pero no se comprime, fíjense, totalmente. Ahí, bueno, si ahí, por ejemplo, el estrato en cuestión hubiera tenido solo 6 metros, hubiera tenido 5, hubiera tenido menos de 6, se comprime completo. Pero como tenía 10, realmente los esfuerzos ahí se hicieron mínimo a 6 metros, entonces ya lo único que yo voy a tomar en cuenta en términos de deformación son esos 6 metros. Y yo me voy a olvidar de todo esto. Ya yo me olvido de esto. Entonces, cuando yo digo, yo voy a estimar la deformación del estrato a mitad del estrato, es a la mitad, por ejemplo, de 6, no a la mitad de 10. Eso es un error que comete mucha gente. Se coge un punto de cálculo en la mitad del estrato, pero del estrato compresible. Entonces, yo lo primero que tengo que chequear es hasta dónde los esfuerzos ya vienen siendo despreciables. Hay gente que no hace ese chequeo. Yo me acuerdo en una evaluación que yo puse, creo que era caliche, aquí un suelo granular. Si yo pedía asentamiento por consolidación, como vamos a ver ahora, el material que se consolide la arcilla, pero la arcilla estaba, por ejemplo, por aquí. Si ahí yo dijera, bueno, esto es otro material que no es granular y la arcilla está por aquí. Si ya está por debajo de esos 6 metros, aunque sea lo más compresible y usted le haya hecho prueba en laboratorio y tenga su curva de compresibilidad, ya a partir de esa carga, de esa área de 4x3, vemos que no es compresible porque el esfuerzo se hace despreciable aquí, en 6 metros. Yo me acuerdo en esa evaluación no había que hacer nada y ellos tirando números y haciendo curva ahí, a todo dar. Porque realmente usted lo primero que tiene que hacer es ver si el estrato que usted está investigando está dentro de la profundidad activa de asentamientos, porque si ya llega una carga mínima, esa carga pues no será capaz de perturbar el suelo en términos de deformación. Cuando hablamos de asentamiento, como les dije, estamos hablando de hundimiento. Por ejemplo, si yo tengo esta cimentación aquí, fíjense que aquí hay un estrato de altura H sobre una roca. Y inicialmente habla de H inicial. Yo tengo aquí un H inicial y un H1. Es decir, que a inicio, antes de aplicar la carga, yo tenía ese estrato, pero ese espesor, perdón. Pero entonces fíjense aquí, hay un bajón, ¿verdad? Entonces acá, ese incremento de H, es decir, H inicial menos H1 en este caso, es lo que llamamos asentamiento, ¿verdad? Esa es digamos, la simbología que vamos a utilizar en términos de asentamiento, el delta H, que se supone que hay un H inicial antes de aplicar la carga y otro después. Ahora, ese asentamiento puede ser en un tiempo corto, o ese asentamiento puede ser en un tiempo largo, ¿verdad? Yo digo infinito para decir que es largo.
Entonces, ese tipo de asentamiento, ese hundimiento puede producirse incluso durante el proceso constructivo. Cuando se venga a terminar ya se produjo la deformación. Pero también puede ser a largo plazo, puede durar días, meses o años. Y estamos hablando en el caso de suelos que tienen muy baja permeabilidad, como las arcillas, que para dejar salir el agua se toman un tiempo largo, porque esa deformación puede ocurrir por distintas causas y de acuerdo a la causa que lo provoque, la forma, digamos, de calcularlo va a ser diferente. Entonces, aquí en ese sentido estamos claros, ¿verdad? Tenemos que si vamos a abordar los asentamientos, tenemos que estar claros en que lo primero que usted tiene que chequear, claro, aparte del esfuerzo, porque que llega al terreno, es la profundidad activa. ¿Cuál es la profundidad hasta la cual el esfuerzo que llega, que es el que calculamos con Business, pero que no va a actuar solo, va a actuar sumado a la carga por peso propio? Bueno, en un nivel llegan 10 toneladas, pero si habían 5 por peso propio, la deformación se va a producir bajo 15. Ahora, va a llegar un punto en que eso que llega ya es menor que un 10% o llega a un valor mínimo de un 10 y de ahí en adelante entonces ya decimos que este esfuerzo no es capaz, es muy pequeño, de producir grandes deformaciones, es deformaciones muy pequeñas, mínimas, que se desprecian. Vimos distintos métodos aquí, ¿verdad? Tenemos el método Tersaghi-Peck. Hay gente que usa eso a todo dar. Realmente, fíjense, en la fórmula de Tersaghi-Peck que dijimos ahorita, es el esfuerzo inducido por carga aplicada, que no debe superar esto. Pero fíjense que la fórmula que usa ahí es para carga puntual. Entonces, si usted está buscando a Z bajo una platea, por ejemplo, siempre esta ecuación le va a dar un valor más crítico que esta. Esto se usa solamente para casos que son apropiados de modelizar con carga concentrada. Entonces ya vimos de dónde viene el método empírico y yo creo que aquí ya estamos claros de que el espesor compresible del estrato se define a partir de la profundidad activa de asentamientos. Si ahí, por ejemplo, yo hubiera tenido aquí, por ejemplo, un primer estrato de 3 metros, pues ese estrato se comprime completo. Y si después es que tengo esos 10, entonces si aquí yo tengo 3 y tengo 10 y el asunto me llega a 6, entonces yo tendría el estrato completo de arriba de 3 metros que se comprimen, pero de aquí abajo, entonces nada más tendría 3. Me quedan 7 que no voy a usar. Es decir, que es la parte del estrato que está dentro de qué? Dentro de la profundidad activa de asentamiento, que para este caso, ¿verdad? Los 6. Entonces ahí hay que estar claro que antes de yo calcular la deformación, yo tengo que definir en qué estrato que se están produciendo las deformaciones, cuál es el espesor compresible. Y ya dijimos que si vamos a fijar un punto, lo fijaríamos a la mitad, que es el valor medio. El valor de deformación más alta en cada estrato siempre está en la superficie de un estrato, porque en el fondo, al estar más profundo, siempre llega menos. Sería el asentamiento mínimo. Si quiero el asentamiento medio del estrato, voy a fijar, dijimos, un punto en la mitad, pero del espesor compresible, no del espesor normal. El espesor, digamos, real, a veces coincide, que se comprime completo como mismo, pero a veces no. Entonces, desde ahorita que iniciamos el tema, ¿qué dijimos? Dijimos que hay dos tipos de deformación, una que es a corto plazo, ahí estamos hablando de delta H y en la simbología que usamos, asentamiento inmediato o elástico, llevan un corto tiempo, y el asentamiento por consolidación, que como dijimos, es por consolidación de suelos finos y que ocurre en un tiempo largo. Es decir, en las arcillas tenemos los dos tipos de deformación. Hay una parte que se produce rápidamente, como vamos a ver por acomodo de la partícula, pero hay otra que es por el proceso de consolidación. Y si yo tengo, por ejemplo, una arcilla, bueno, que baja 10 centímetros,
Cuando viene a haber 8 o 9 son debido a la consolidación, es decir, que la deformación más importante en arcillas se debe precisamente a este proceso. En arenas, toda la deformación es de tipo elástica o inmediata, ¿verdad? También se le llama elástica al asentamiento inmediato, Qué lindo. porque las fórmulas se identifican a partir de la teoría teórica. Entonces, al inicio, no de la clase, sino de la asignatura, ¿verdad? Cuando empezamos, nosotros planteamos esto mismo, ¿verdad? Que para que una cimentación sea, digamos, exitosa, su construcción sea adecuada, debe ser segura y factible. O sea, yo no puedo decir, bueno, voy a construir pilotes allá hasta el inciso rocoso y ya me quito de eso, porque es una solución cara. Se supone que usted usa pilotes cuando ningún otro sistema de cimentación superficial cumple en términos de falla por corte de formación. Entonces, debe ser factible, pero sin poner en riesgo la seguridad. Y cuando hablamos de seguridad, es que la cimentación sea segura por corte, es decir, que yo no sobreesfuerce el terreno, lo vamos a ver en el otro tema, donde esa capacidad de carga máxima está en función de los parámetros de resistencia, del peso unitario y de las dimensiones de la zapata, y que sea segura contra deformación, que es lo que estamos viendo ahora. Es decir, que esos asentamientos sean tolerables. Y hay que tener pendiente que yo puedo calcular el hundimiento debajo de una zapata, pero y la que está al lado. O sea, si esta se me hunde más que la zapata siguiente, la adyacente, hay un asentamiento que llamamos diferencial, que es realmente lo que daña la estructura finalmente. Entonces, según las normativas, hay limitantes en los asentamientos diferenciales que van a trabajar en fundaciones, porque ahora nosotros nos vamos a limitar en decir eso se hundió tantos milímetros, tantos centímetros o un metro. Bueno, fue algo excesivo, hay que redimensionar, pero no vamos a seguir redimensionando y chequeando, porque aquí estamos en cálculo de asentamientos, ya con el diseño definitivo de la cimentación. Vamos a ver ya en fundaciones, ustedes van a ver, ¿verdad? No sé si tengo mucho que no la veo, si realmente el asentamiento que se produce ahí es tolerable por la estructura, ¿verdad? Entonces, ¿quién es que produce el asentamiento? ¿Verdad? El asentamiento lo produce, como dijimos, la carga externa, el aumento de presión en la masa del suelo, ya sea por la construcción de una estructura o la aplicación de otras cargas. Yo puedo tener un tanque de abastecimiento, bueno, ya es una estructura, pero un relleno, por ejemplo, que no sea parte del suelo, agregar material como relleno que no estaba presente, y eso me puede producir una deformación en las capas inferiores. Entonces, esa compresión que se produce en el suelo, eso es causada por qué. O sea, cuando se produce la compresión, se puede producir deformación de lo que serían los sedimentos o aplastamiento. Yo puedo tener un caliche, una arena, lo que sea aplastada. Y de hecho, la misma arcilla puede tener leves deformaciones, pero recuerden que la arcilla es un suelo que se compone de láminas de sílice y de aluminio, es decir, que la estructura es laminar. En ese sentido, digamos que el aplastamiento es mínimo, por eso la deformación en arcilla se debe más por la expulsión de agua, ¿verdad? Tenemos entonces deformación, tenemos reorientación. Cuando los autores de geotecnia hablan de reorientación, lo que quieren decir es un reacomodo, es decir, que las partículas se van hacia el vacío, hacia el volumen de vacíos. Al recibir presión, pues se mueven hacia los vacíos y hay una disminución, digamos, en el volumen total. Y también el hundimiento se puede deber a expulsión de aire y agua desde el volumen de vacío. Ahora, casi siempre estas dos primeras causas de reorientación, reacomodo, aplastamiento suceden rápidamente, pero ya cuando sale agua podemos tener una salida, digamos, muy lenta, porque ya eso va en función de la permeabilidad del suelo, ¿verdad? Entonces, en general hay dos tipos de asentamiento. Hemos mencionado el asentamiento instantáneo, que se produce a corto plazo y es básicamente por deformación elástica. Cuando hablamos casi ahora que hay compresión de los sedimentos, aquí tenemos que esa compresión
esa deformación se traduce en un asentamiento rápidamente, o sea, a poco tiempo se produce y se produce de igual forma si el suelo está naturalmente seco, si está húmedo o si está saturado, es decir, que no implica cambio de humedad. Cuando yo calculo un asentamiento inmediato, estoy calculando un asentamiento más por deformación de la partícula. Ahora, o por reacomodo, pudiera ser. Ahora, cuando hablamos ya de asentamiento por consolidación, nos referimos a un asentamiento, ¿verdad?, que se produce en un tiempo largo y que se produce debido a la expulsión de agua desde el volumen de vacíos, pero no de cualquier suelo, sino de un suelo cohesivo saturado. De los suelos, por ejemplo, que hemos analizado aquí en la parte de resistencia, ¿cuál era el único suelo que podía presentar cohesión? Cuando ustedes, por ejemplo, hacían los ensayos de resistencia, ¿en cuál de los suelos podía tener comportamiento cohesivo? Chicos, ¿me escuchan? Sí, maestra. Ajá, entonces, ¿cuál suelo es el suelo cohesivo? Acuérdense que ustedes vieron distintos ensayos: compresión simple, ensayos triaxiales, cualquier viento, vieron las líneas de falla. Cuando la línea de falla era horizontal, ¿verdad?, que presentaba solamente cohesión en el suelo, en el estado de falla. ¿Para qué tipo de suelo? ¿Alguien se acuerda? Unos niños que se van a examinar de eso en estos días. No, es cuando los suelos no presentaban fricción, pues era. O sea, el ángulo de fricción. Exactamente, cuando no tiene fricción, pero yo digo qué tipo de suelo, si un caliche, una Arcilla, arena, bro. la arcilla, la arcilla. Entonces, eso está tan claro que no es que uno lo va a deducir, es que ahí lo dice. O sea, yo no puedo calcular asentamientos debido a consolidación en una grava, ni en una arena, ni en un caliche, porque en esos suelos granulares se va a producir, dijimos, este otro tipo de asentamiento. Otra cosa es decir, que si ya yo tengo arcilla, yo tengo que chequear asentamiento por consolidación, porque es la arcilla la que puede consolidarse. Ahora, ¿qué más dice? Saturado. Porque, ¿qué era la consolidación? La consolidación, recuerden que se definía como una disminución de volumen que ocurre por salida de agua con un tiempo largo debido a un aumento de presión en el suelo, o sea, de que se introduzcan cargas estructurales. Entonces, si me está hablando de salida de agua, es porque la hay. O sea, si yo tengo, por ejemplo, un suelo que hay mucha sequía, que está naturalmente seco, ¿usted cree que tenga, por ejemplo, un gamma sub D? ¿Usted cree que yo puedo calcular el asentamiento por consolidación? No. Pues no. Si en un momento ese suelo, eso me acuerda mucho a una evaluación que yo puse también, que habían capas de arcilla, pero tenía un gamma sub D como peso específico, peso unitario. Entonces, cuando yo digo gamma sub D, acuérdense que el gamma M es peso de la muestra entre el volumen de la muestra. Cuando el gamma está saturado, ¿verdad?, es porque todo el vacío está lleno de agua. Pero si yo tengo un gamma sub D, es porque en el vacío solo queda aire. El suelo, y eso lo discutimos en el tema de las presiones, es porque en el vacío solo queda aire y el suelo está en estado sólido. Entonces, yo tengo aire y sólido, o sea, peso de sólido entre volumen de la muestra. Si yo tengo un suelo que ya el peso unitario está como un gamma sub D, es un suelo que no se va a consolidar, aunque sea arcilla, aunque sea un suelo cohesivo. Yo no puedo calcular deformación por salida de agua de los poros, porque el poro no tiene agua. Entonces, en ese sentido tenemos que estar claros con eso. O sea, las deformaciones o asentamientos se van a calcular o a corto plazo o a largo plazo. Ya sabemos que en arcillas entran los dos tipos de asentamiento, pero en arena toda la deformación se debe a una deformación digamos, por aplastamiento y reacomodo de la partícula, no por procesos de consolidación, ¿verdad? Entonces, y sabemos que el de consolidación será a largo plazo y el elástico o instantáneo, como dice su nombre, a corto plazo. Entonces vamos a ver ahora cuáles son los distintos métodos
que existen para yo calcular ese asentamiento. Vamos a iniciar con la consolidación. Es decir, el asentamiento que se produce en suelos arcillosos saturados. Hay distintos métodos, está el método general, está el método a partir, ¿verdad?, del índice de compresión y el CSUC, obtenidos a partir de ensayos de plasticidad. Chicos, se va a cortar la reunión, ahora veo, y vamos a entrar entonces de una vez con el mismo enlace cuando se corte, ¿verdad? Entonces,